Unidad temática 1. La unidad temática 1 se divide en los puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. El resultado de aprendizaje es caracterizar la planificación escolar desde los planes y programas curriculares macro, meso y micro para la educación general básica. La planificación es un proceso producto de la reflexión y susceptible a modificación y revisión según la circunstancia. Por lo tanto, la planificación no es definitiva. La planificación es dinámica. En el Seminario Interamericano sobre el Planeamiento Integral de la Educación, celebrado en Washington en 1958, el planeamiento educativo fue definido como un proceso continuo y sistemático en el cual se aplican y coordinan los métodos de investigación social, los principios y las técnicas de la planificación, de la administración, de la economía y de las finanzas, con la participación y apoyo de la opinión pública, tanto en el campo de las actividades estatales como privadas, a fin de garantizar una educación adecuada a la población, con metas y etapas bien determinadas, facilitando a cada individuo la realización de sus potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo social, cultural y económico. En realidad, solo después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a hablarse sobre la planificación educativa, aunque fuera en el marco de una planificación económica más general. Posteriormente, en 1970, Philip Combs definió la planificación de la educación como la aplicación de un análisis sistemático y racional al proceso de desarrollo de la educación, con el propósito de lograr que la educación pueda satisfacer con la mayor eficacia las necesidades y los objetivos de los estudiantes y de la sociedad. 2 décadas después, en marzo de 1990, en el Congreso Internacional de Planeamiento y Gestión del Desarrollo Educativo, realizado en México, se afirmaba que la planificación debía colaborar con el logro de los acuerdos de la Declaración Mundial de la Educación para Todos, realizada en Hon Thiên, Tailandia, en el mismo mes y año, para lo cual debía estar orientada hacia los siguientes puntos clave. Primero, definir mejor el objeto de la educación para todos. Segundo, suscitar la creación de un ambiente apropiado para el aprendizaje. Tercero, garantizar la evaluación de la calidad de la educación. Cuarto, estimular la movilización de las diversas partes asociadas, gubernamentales y no gubernamentales, en favor de la educación básica. Quinto, mejorar la eficacia de los servicios educativos. Y sexto, hacer uso óptimo de los recursos disponibles y encontrar recursos suplementarios. Refiriéndonos a los principios de la planificación, de acuerdo con Martnet, referido por Hernández 2000 y Mota y Maya 1996, 97 y 98, la planificación está sustentada en los siguientes principios. Primero, racionalidad. Cuando se planifica, se debe analizar las diversas opciones de acción, de manera que la decisión tomada sea racional, coherente y objetiva. Previsión. Es la parte que implica el concepto de la planificación. Nos preparamos para anticipar de mejor manera los sucesos que esperamos ocurran mediante la planificación. Universalidad. La planificación es universal porque incluye a toda la actividad humana, cuya realización se concibe con una visión de conjunto, es decir, toda actividad humana desarrollada con seriedad debe ser planificada
con esta perspectiva de globalidad que incluye su justificación, prioridad, tiempo, recursos, responsabilidades y otros. La planificación se fundamenta en el principio de la universalidad, porque involucra la participación de varios factores internos y externos a la instancia planificadora. De ahí que toda acción de planificación afecta necesariamente la vida y ambiente de un país, una región, una comunidad, un centro educativo o cualquier otra instancia de planificación. Unidad. Debe existir unidad en todo proceso de planificación, de manera que todos los componentes estén debidamente integrados y coordinados como un conjunto dentro de un todo que debe actuar como una unidad. Esta unidad como principio de la planificación es fundamental porque en el proceso de la planificación hay desagregación de planes en áreas, objetivos específicos, programas, proyectos, actividades y tareas, los que en conjunto deben orientarse hacia la satisfacción de una necesidad o prestación de un servicio. Los planes propios del proceso de planificación deben poseer unidad interna, de manera que los programas y proyectos sean coherentes, integrados e interrelacionados, todos en procura de un objetivo común. Continuidad. La planificación es un proceso continuo y permanente. Se puede concluir un proyecto, un programa o un plan, pero esto no significa que se acaben las actividades y necesidades. Por tanto, iniciamos nuevos planes, nuevos programas, nuevos proyectos, a pesar de que podría ser que varíen los objetivos, los plazos y hasta los medios para alcanzarlos. Los grupos humanos, centros educativos, las instituciones, regiones de cada país requieren permanentemente llevar a cabo acciones de planificación como parte del desarrollo, que siempre se desea en el más adecuado. Inherencia. La planificación es inherente a cualquier actividad, por lo que se debe ser implícita en ella. No puede concebirse ninguna acción sistemática, independientemente de su propósito, sin la debida planificación. Solo así los diversos entes, organismos e instituciones podrán lograr sus cometidos, dada la relación inherente de unos con otros que posibilita el mejor logro de resultados para todos según lo planificado. Compromiso. El compromiso en la planificación se da desde el momento en que se toma la decisión de fijar fecha de iniciación, ejecución y finalización de una acción, según el tipo de institución y los propósitos propósitos de tal planificación. El principio de compromiso se fortalece según la naturaleza de la organización, ya que en cada caso hay momentos históricos que son propicios para planificar. Flexibilidad. Los planes no deben ser rígidos, sino flexibles. La flexibilidad permite realizar cambios en el proceso o bien realimentar todos los criterios enunciados con anterioridad. Este principio es fundamental, sobre todo en la época de constantes cambios que estamos viviendo. Recuérdese que no se trata solo de cambios al interior de la institución o del Ministerio de Educación, sino que incluye todos los aspectos, inclusive la naturaleza universal. Y por último, de factor determinante. Cuando se planifica, se está tomando decisiones para escoger unas alternativas u opciones en lugar de otras, según los objetivos formulados, con un sentido pleno de objetividad. Cualquier decisión al respecto que se tome afecta de alguna manera los resultados esperados y hasta el desarrollo del proceso mismo de planificación. Por otra parte, Juan Bosco Bernal en 1993 se refiere a algunos elementos característicos de la planificación educativa en los siguientes términos. La planificación educativa es racional, por cuanto se debe escoger entre varias opciones de acuerdo con los propósitos establecidos y aquello que es viable llevar a cabo
en lo político, técnico, financiero, educativo, social, etc., para alcanzar tales propósitos. La racionalidad también se manifiesta al seleccionar, jerarquizar y establecer prioridades en las decisiones, las acciones, las metodologías y técnicas y en los recursos que se utilizarán con criterio de eficiencia, relevancia y eficacia. La planificación educativa es intencional, ya que se fundamenta en voluntad política, enmarcada en el conocimiento y en la decisión expresa sobre el cambio educativo deseado y la forma de alcanzarlo. La planificación educativa es científica, dado que se sustenta en el uso de métodos e instrumentos de las ciencias y en el principio de conocer para prever, prever para actuar, propio del quehacer científico. La planificación educativa es transformadora, debido a que parte de la hipótesis básica de la necesidad de superar los problemas y condiciones identificadas mediante las innovaciones y cambios que se demanden para asegurar la consecución de los objetivos y logros esperados en la educación y en el medio donde ésta funciona. La planificación educativa es sustentable, lo cual significa que es un proceso continuo y dinámico capaz de mantener vigencia y eficacia ante la realidad y necesidades cambiantes. En Ecuador, el artículo 9 del Acuerdo Ministerial del 1 de diciembre del 2015 señala con el objetivo de que el ejercicio de la planificación curricular cumpla la meta de atención a la diversidad considerada en el marco legal educativo. Se requiere una distribución de responsabilidades en el desarrollo del diseño curricular que comprenda los siguientes niveles de concreción. El primer nivel, también llamado macrocurricular, corresponde a la autoridad educativa, que es el Ministerio de Educación. El segundo nivel, mesocurricular, corresponde a las instituciones educativas. Y el tercer nivel, microcurricular, es la acción educativa dentro del aula. Unidad temática número 2. El primer apartado es el 2.1, que se divide en 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3. El resultado de aprendizaje es caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. En el currículo se plasma en mayor o menor medida las intenciones educativas de un país. Se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. Un currículum sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de la sociedad en referencia, junto a recursos que aseguren las condiciones mínimas necesarias para mantener la continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas, garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Las funciones del currículum son dos. Primero, informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones para conseguirlo. Segundo, construir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar las intenciones educativas fijadas. La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende.
Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural, acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La Ley Orgánica de Educación Intercultural. En su artículo 2, literal W, garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad, calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluye evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapten a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley, se establece que un objeto de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículum nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, inicial, básico y bachillerato, y modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 22, literal C, establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículum nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades, y los estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente ley, en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo. Las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad y en coordinación con las instancias definidas en esta ley. Por otro lado, el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y modalidad. Y en el artículo 10 del mismo reglamento, estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que operan. Existen dos reformas curriculares en educación general básica, una en 1996 y otra en el 2009, mientras que en el bachillerato general unificado hay solo una en el 2011. Todas sirvieron como punto de partida a la actualización del currículum vigente. La reforma del Currículum de Educación General Básica de 1996 proporcionaba los lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículum, las destrezas fundamentales, los contenidos mínimos obligatorios para cada año y recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, no existía una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas a desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. En el año 2009 se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica. Para el desarrollo de este documento se partió de los principios de la pedagogía crítica, considerándose que el estudiante debía convertirse en el principal protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
con el objetivo de prepararlo para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana. Este instrumento se caracteriza por ser un mesocurrículo por destreza, estructurado en bloques curriculares concebidos como unidades de aprendizaje que pueden ser llevados directamente al aula, ya que posee las características de una programación anual para cada una de las áreas del conocimiento y cuenta con los elementos necesarios para la acción docente. En cuanto al bachillerato, en el año 2011 entra en vigor el Currículo para el Bachillerato General Unificado. Este documento surge con el propósito de brindar a los estudiantes una formación general acorde a su edad y vino a sustituir los planes y programas por especialización que se utilizaban hasta el momento para este nivel educativo, articulando la oferta formativa con el currículum vigente de educación general básica y respondiendo a la misma estructura. El ajuste curricular para EGB y BGO parte de los diseños curriculares previos y recoge la experiencia de los docentes en su implementación, presentando una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos educativos en todo el país. El segundo apartado es el 2.2, que se divide en 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3. El resultado de aprendizaje es analizar las características de los ajustes curriculares. Los currículums para la educación general básica y bachillerato general unificado plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica que entró en vigor en el año 2010. Esta información clave para el desarrollo del proceso de ajuste curricular se recabó a través del monitoreo realizado entre mayo del 2011 a noviembre del 2012 y la investigación denominada El uso y las percepciones del currículum de educación general básica, realizada entre octubre y noviembre del 2013. Con esta información, docentes ecuatorianos de Educación General Básica, Bachillerato General Unificado, Educación Superior, además de consultores nacionales y consultores internacionales, realizaron la revisión del currículum de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en el análisis del rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. El cúmulo de prácticas exitosas en el aula, el estudio comparativo de modelos curriculares extranjeros y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en las áreas de conocimiento de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física de los dos niveles, fueron la base para el ajuste curricular. El avance de la ciencia, los intereses y las necesidades del país, además del requerimiento de proporcionar a los docentes un currículum más abierto y flexible que se adapte de mejor manera a los estudiantes, hicieron necesaria la revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Esto se llevó a cabo con la participación de diferentes actores involucrados en la educación, docentes de los diferentes niveles, padres de familia, estudiantes y representantes del sector productivo del país. Este perfil recoge los fines educativos expresados en el marco legal educativo y nos proporciona un nuevo horizonte para alcanzar por nuestros estudiantes a través del trabajo en las diferentes áreas de aprendizaje presentadas en la propuesta curricular.
Tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado, los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de los siguientes áreas de conocimiento: lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística. Estas áreas se desarrollan a través de asignaturas, cuyos nombres van a variar cuando se analizan dentro de Educación General Básica o dentro de Bachillerato General Unificado. Dos ejemplos claros son el área de conocimiento de ciencias naturales y el área de conocimiento de ciencias sociales, cuyos nombres de las asignaturas a desarrollarse varían. En el documento curricular, las áreas se estructuran en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares, que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Es por este motivo que los bloques curriculares agrupan y secuencian aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de educación básica hasta el último de bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria se ordenan en torno a objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área al culminar el bachillerato general unificado. Estos objetivos están expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y son el núcleo sobre el cual se articulan los elementos del currículo. Esta organización del currículum permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular y responde al objetivo de acercar esta propuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes, a la vez que permite adaptarse de mejor manera a los diferentes ritmos de aprendizaje. Se abre así una posibilidad real de atender la diversidad de las aulas, respondiendo a los requerimientos del marco legal. No obstante, la observancia de este mandato implica la distribución de las responsabilidades en el trabajo de diseño de la propuesta curricular. Si la autoridad nacional es la responsable de diseñar el currículum obligatorio, las instituciones educativas deben acercar este diseño a la realidad de sus contextos a través del proyecto educativo institucional y su correspondiente proyecto curricular institucional. Los docentes negocian los contenidos en el espacio del aula y responden a las necesidades e intereses de sus estudiantes. El tercer apartado es el 2.3, que se divide en 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3. El resultado de aprendizaje es reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. Los currículos de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria, están conformados por los siguientes elementos: el perfil de salida, los objetivos integradores de los niveles, que constituyen una secuencia hacia el logro del perfil de salida, y los objetivos generales de cada una de las áreas. Los objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel, los contenidos expresados en las destrezas con criterio de desempeño, las orientaciones metodológicas y los criterios e indicadores de evaluación.
Para alcanzar el perfil de salida de la educación obligatoria, el perfil de bachillerato ecuatoriano, los currículos de la educación general básica y el bachillerato general unificado ordenan, organizan, relacionan y concretan dichos elementos curriculares para cada una de las áreas con la siguiente estructura. Primero, introducción del área. Incluye los elementos generales que definen, caracterizan y configuran el área. Es decir, la introducción, contribución del área en el perfil de salida, fundamentos epistemológicos y pedagógicos, bloques curriculares y objetivos generales del área que determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en cada una de las áreas para contribuir en el perfil de salida. Esta sección incluye además la matriz de progresión de los objetivos del área, que nos permite ver la evolución de los objetivos de cada subnivel hasta los objetivos generales del área, cuyo logro se ha de alcanzar en el Bachillerato General Unificado. La matriz de progresión de los criterios de evaluación del área, que presenta la secuencia de los criterios de evaluación por subnivel y su relación directa con los objetivos generales del área. El mapa de contenidos conceptuales del área, que estructura el conjunto de contenidos conceptuales propuestos para todos los subniveles de la educación general básica y para el bachillerato general unificado. Algunas áreas incluyen también un glosario específico y recursos para el trabajo en el aula. La segunda parte es la concreción del área por subniveles. Incluye elementos generales que definen, caracterizan y configuran el área en cada subnivel de la educación general básica y en el bachillerato general unificado. La contribución del subnivel a los objetivos generales del área, los objetivos específicos del área para el subnivel, los contenidos expresados en destrezas con criterios de desempeño y estructurados en bloques curriculares y los criterios de evaluación que presenten el desarrollo curricular del área. Partiendo de cada criterio de evaluación, se describen los aprendizajes imprescindibles y deseables que los estudiantes tienen que alcanzar en cada área. Se ofrecen orientaciones metodológicas y ejemplificaciones de las tareas y se especifican los objetivos generales del área a cuyo trabajo se contribuye. También se definen los indicadores de evaluación que secuencian y concretan los estándares de aprendizaje y sirven para evaluar el logro progresivo del perfil de salida. Por último, se ofrece un mapa de los contenidos conceptuales que se proponen para cada subnivel de la educación general básica y para el bachillerato general unificado, según el caso. Todos estos elementos, así como la forma en que se estructura e interrelacionan en la propuesta, han sido pensados para facilitar el trabajo colaborativo de los docentes en torno al desarrollo de la propuesta curricular concreta para las instituciones educativas. El currículo ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en ellas en situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas con sustento en esquemas de conocimiento, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a esa situación y que a su vez puedan ser transferidas a acciones similares. De este modo se da sentido a los aprendizajes,
se establecen los fundamentos para aprendizajes ulteriores y se brinda a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de los conocimientos adquiridos a actividades de su vida cotidiana. Este enfoque implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre las diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Recordemos que las destrezas no se adquieren en un determinado momento, ni permanecen inalterables, sino que implica un proceso de desarrollo mediante el cual los estudiantes van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para los estudiantes que partan de situaciones, problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales diversos. Resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo, tanto en el desarrollo de aprendizajes formales como de los no formales. Es imprescindible tener en cuenta la necesidad de contextualizar los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano, como un instrumento para relacionar la experiencia de los estudiantes con los aprendizajes escolares. Del mismo modo, es preciso potenciar el uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la sociedad del conocimiento y concienciar sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se consideran la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la tierra, la violencia, el racismo, la inmigración y la desigualdad de las personas, pueblos y naciones, así como poner en valor la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, entre otro conjunto de temas y problemáticas que tienen una consideración transversal en el currículo y cuyo tratamiento debe partir siempre desde la consideración de sus efectos en el contexto más cercano. Los principios para el desarrollo del currículo han de incidir en las programaciones didácticas que las instituciones educativas elaboran para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención a la diversidad y el acceso de todos los estudiantes a la educación como principios fundamentales de esta tarea. Asimismo, las instituciones educativas desarrollarán métodos que tengan en cuenta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo así su capacidad de aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo en equipo. Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes, que favorezcan el desarrollo de un pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve lectura, investigación y diferentes posibilidades de expresión. En el caso de educación general básica, en especial en los primeros 3 subniveles, se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. El objetivo central de la práctica educativa es que los estudiantes alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades
y no el de adquirir de forma aislada las destrezas con criterio de desempeño que se proponen en cada una de las áreas, ya que estas son un elemento del currículum que sirven como instrumento para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. Los estudiantes deberán ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos tales como analizar, crear, fomentar, deducir, reflexionar, razonar, etc., evitando que el aprendizaje se centre en el desarrollo de tan solo una de ellas. Se asegurará el trabajo en equipo de los docentes con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje de capacidades y responsabilidades, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada estudiante en su grupo. Es importante destacar el papel fundamental que juega la lectura en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Por ello, los programas didácticos de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia lectora. Asimismo, las TICs, o también conocida como tecnologías de la información y de la comunicación, formarán parte del uso habitual de los instrumentos facilitador para el desarrollo del currículo. El cuarto apartado se divide en 2.4.1 y 2.4.2. El resultado de aprendizaje es comprender la importancia del refuerzo académico. En el subnivel de preparatoria, es decir, primer grado de educación general básica, se establece un currículo integrador organizado por ámbitos de desarrollo y aprendizaje. En las 25 horas pedagógicas se deberá realizar las actividades de la jornada diaria, actividades iniciales, finales, de lectura dirigida, rutinas, entre otras, organizadas en experiencias de aprendizaje que estimulen de manera integral las destrezas con criterio de desempeño de los 7 ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Este currículo integral se encuentra articulado con el enfoque y metodología del currículum de nivel de educación inicial. En este currículo se ha propuesto destrezas con criterios de desempeño que inicien el proceso de aprendizaje en el área de lengua extranjera, inglés. Cada institución educativa podrá aumentar o disminuir la carga horaria de las áreas instrumentales, lengua y literatura, matemática y lengua extranjera, en función de las necesidades que presenten los estudiantes, orientándose a cumplir con los objetivos curriculares de cada una de las áreas en cada grado y nivel. Los proyectos escolares, según el acuerdo del Ministerio de Educación, deben estar encaminados a obtener como resultado un producto interdisciplinario relacionado con los intereses de los estudiantes que evidencien los conocimientos y destrezas obtenidos a lo largo del año lectivo y transversalmente fomenten valores, colaboración, emprendimiento y creatividad. Las áreas que servirán como eje para la formulación de estos proyectos son ciencias naturales y ciencias sociales. Ahora veamos la carga horaria del Bachillerato General Unificado. Recordemos que el Bachillerato General Unificado se divide en 3 años y por lo general se arranca de un tronco común. De ahí tenemos el Bachillerato en Ciencia y el Bachillerato Técnico. En el artículo 31 del reglamento de la LODI, en referencia a las horas adicionales a discreción en el bachillerato, se dice que las instituciones educativas pueden incluir asignaturas que consideren pertinentes de acuerdo a su proyecto educativo institucional, cuando no exista una oferta específica
Las instituciones educativas incrementarán la carga horaria de las áreas instrumentales, lengua y literatura, matemáticas y lengua extranjera, y científicas como ciencias sociales, ciencias naturales, en función de las necesidades que presenten los estudiantes.